buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda temporada de nuestro podcast In the Social Talks, donde les traemos interesantes conversaciones con algunas de las mentes más inspiradoras e innovadoras de la industria. En este caso, tengo el gusto de presentarles a un invitado muy especial, es Edgar Ramírez. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido, muy buenas tardes, noches. Hola Miriam, muchas gracias por la invitación, realmente te lo agradezco mucho. Y más esa presentación que, bueno, me deja en las nubes. Pero encantado de estar aquí. No, hombre, actualmente, gracias Edgar, actualmente quien no tiene conocimiento sobre qué invitado tenemos presente el día de hoy, pues bueno, les vamos a dar un pequeño preview o intro. Edgar actualmente es arquitecto y museógrafo contemporáneo, fue exdirector del Museo de la Evolución en Puebla, Museo Regional de Cholula, es director actual de Museion.mx y es parte del colectivo MEM Arquitectos. Además, cuenta actualmente con un posgrado en espacio efímero por parte de la Universidad de Cataluña en España. De nuevo, Edgar, bienvenido a este espacio de InnerSocial. Que la verdad que chido que te prestes para este tipo de conversaciones. Y pues nada, vamos a empezar, si te parece bien, a menos que quieras añadir algo más No, no, a encantado de estar aquí. esta introducción breve que he formado el día de hoy. Vámonos directo al tema. Listo, buenísimo. Pues obviamente como artista multifacético, y bueno, más que multifacético, creo que eres un arquitecto con una visión eh, futurista, ¿no? Porque he tenido la oportunidad de colaborar contigo en distintos proyectos y creo que uno de los pilares más importantes cuando colaboré contigo y fue parte de este aprendizaje es que tienes una visión siempre reflexiva y futurista, ¿no? Entonces eso se combina, creo, si es mala mi pregunta, dime, pero creo que por eso estamos acá. ¿Cómo ves que a medida que avanzamos hacia una era en que la inteligencia artificial se integra cada vez más en varias industrias, incluida en la arquitectura, por supuesto, Claro. ¿cómo imaginas que evolucionará el papel de los arquitectos en los próximos años? Es decir, ¿qué aspectos de la práctica arquitectónica mejora la inteligencia artificial? Claro. Fíjate que la pregunta es muy pertinente y además la frase que acabas de utilizar de evolucionará definitivamente es clave en todo esto porque efectivamente estamos ante un proceso evolutivo que nos lleva de una época que todavía me tocó a mí, por ejemplo, en la universidad, de que nos enseñaran en respirador y con grafos y con millas, etcétera, a hacer los planos uno por uno de una manera bastante, les llamaría yo, artesanal, a esta etapa que ya me tocó al final de mi carrera y en la cual nosotros incluso tuvimos que hablar con los sinodales de tesis para decirles, oigan, nos dan permiso de hacer la tesis no en esa forma tradicional que nos enseñaron, sino ahora con el famoso AutoCAD y ya implementando una tecnología que se estaba desarrollando y desenvolviendo de una manera muy patente en toda la industria, pues como lo comentas. Y se nos quedaron viendo un poco raro, ¿no? Porque dijeron, estos chavos de verdad lo quieren hacer en computadora, pues háganlo mientras lo hagan bien. Y sí, lo hicimos, salió muy bien, etcétera. Y entonces, justamente, creo que ahorita estamos como humanidad viviendo este proceso de evolución en el cual la inteligencia artificial, de golpe, prácticamente, porque esto tiene pocos meses y justo acaba de pasar en este año, hizo una erupción en todo el mundo, y en el mundo laboral, en el mundo profesional, en el mundo del entretenimiento y en todos los campos. Incluso, bueno, ahorita los actores de Hollywood están teniendo un problema justamente derivado en parte por esa situación, que nos ha tomado a todos por sorpresa. No es que no supiéramos que la inteligencia artificial existiera, por supuesto que lo sabíamos, viene desarrollándose prácticamente desde la época de los 60, pero nunca había tenido esta contundencia y esta accesibilidad tan generalizada, y yo creo que esa es la parte en la cual, sumado al tema de la calidad de los productos que nos entrega, da soluciones impresionantes. Impresionantes, pero
Sin embargo, aún tienen detalles específicos de los cuales ahorita hablaremos. ¿Cuáles son esos aspectos entonces dentro de este proceso evolutivo en los cuales la inteligencia artificial nos puede ayudar? Bueno, definitivamente creo que el más representativo de todos ellos, el que sale a primera vista, es el tema de la visualización. Y por supuesto, lo que está vinculado con temas de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, porque de esa manera creo que los arquitectos tenemos la posibilidad de poder expresarnos de una manera mucho más eficiente con respecto de cuál es el concepto que se quiere transmitir. Lo cual está muy bien, o sea, definitivamente el hecho de que se pueda escribir un prompt en un programa de esta naturaleza y que apenas unos segundos, a veces un minuto o dos, tengamos un resultado que es de características espectaculares que de otra manera hubiera llevado muchísimo tiempo, pues es algo simplemente sorprendente. Ahora, que eso, así específicamente como estamos viendo ese resultado, sea ya definitivo, pues en muchas ocasiones no es el caso. Siempre hay una gran cantidad de detalles que no están ajustados a la realidad del proyecto ni por estamos trabajando, y es algo con lo que yo personalmente me he topado, por lo cual pienso que la inteligencia artificial todavía está en un proceso de desarrollo que seguramente dentro de poco habrá de superar. Pero Claro, aspectos, sí, sí, perdón que te interrumpa. no, ¿Ahí tú crees que o sea, que la inteligencia artificial esté sustituyendo la creatividad del arquitecto o crees que aún le falte un par de años más para que eso suceda o ya está pasando actualmente? esa es la gran pregunta, la pregunta del millón. Mucha gente te podría decir en este momento que sí, solamente con apretar algunas teclas y darle enter, tú tienes un proyecto de muy buena calidad Sí. y podrías decir, wow, pues entonces ya para qué necesitas arquitecto. Pero a ver, esperémonos un momento. Lo que está presentando la inteligencia artificial es una imagen bidimensional que representa así un volumen tridimensional, pero que no está adaptado a una realidad. Es decir, la inteligencia artificial es un programa que habita en una serie de servidores allá en algún lugar de California o de China o de donde sea, pero no está habitando esta realidad. Y en esta realidad resulta que el predio donde se va a construir ese edificio, por poner un ejemplo, pues no tiene la forma que se está planteando, o la luz nunca le va a dar de ese lado a la fachada, o hay elementos estructurales que no están, por supuesto, resueltos. Yo no voy a decir bien resueltos, sino ni siquiera resueltos, porque evidentemente todo esto se está basando en una imagen que no tiene ninguna consideración de carácter estructural. Es decir, lo que tenemos ante nosotros es una máquina que nos provee resultados basados en un promedio de lo que la humanidad ha realizado. La inteligencia artificial en realidad no podría existir si no fuera por toda esa información que la hemos alimentado a través de las imágenes que hemos subido a Internet, desde las cosas más horribles que te puedas imaginar hasta las cosas más maravillosas creadas por las grandes mentes de la humanidad. Entonces, lo que estamos obteniendo con esa máquina mágica es, a final de cuentas, una serie de promedios orientados, por así decirlo, gracias a los prompts que nosotros metemos dentro del programa, pero no son ni de lejos soluciones definitivas. Y eso yo creo que es lo más importante de esta reflexión. Podríamos inspirarnos en ellas, sí, y creo que muchos arquitectos actualmente lo están haciendo, y no solamente con proyectos que a lo mejor simplemente la máquina sacó de donde quiera que lo saque, sino incluso de sus propios bocetos. Es decir, yo como arquitecto puedo subir un boceto y pedirle a la inteligencia artificial que lo interprete y que le dé ya este carácter de volumen, de ambiente, de sombras, de texturas, de materiales, etcétera. Y esa es la parte que a mí, en lo personal, como profesionista, creo que es la más valiosa. Porque a partir de eso, entonces, los conceptos y el pensamiento creativo que hay detrás de la realización de cada proyecto arquitectónico realmente está siendo dirigido a un propósito específico y no es una ocurrencia que de repente salió de vaya usted a saber qué clase de promedios generados precisamente por esta máquina. Entonces yo diría que esa sería la manera, tal vez, la más sana hasta ahorita, porque además todos los días están saliendo nuevos y nuevos descubrimientos que evidentemente nos impresionan. ¿No? Oye, Edgar, ¿y hay algunos ejemplos que tú nos puedas compartir Claro. de agencias o sea, que realmente hayas visto, o sea, que has visto en la actualidad que lo han implementado de agencias de arquitectos o en sí arquitectos muy famosos o Ajá. reconocidos que ya han implementado la inteligencia artificial, no solamente para el tema de conceptualización, Ajá. sino también para la construcción misma de edificios, ¿no? O sea, ya estamos hablando de algo más cañón, ¿no? Por decirlo así. Sí. Es como, ya estás usando la inteligencia
no solamente para la conceptualización, sino para el tema de la construcción de los planos y además la gestión, la logística. Digo, ya me estoy volando la barda acá, pero creo que sería el uso de la mano de obra, sea china, mexicana, lo que sea, es más como ya el uso, ¿no? De esta inteligencia para incluso generar ciudades inteligentes o edificios inteligentes sostenibles con materiales totalmente orgánicos, por decirlo así, que no Sí. afecten tanto al medio ambiente. ¿Existe eso ya actualmente? Mira, sí, en un nivel que tú podrías llamar avanzado, pero no absoluto. Te voy a poner un ejemplo muy típico. El otro día estaba yo haciendo un render de un espacio que era un vestíbulo, pues justamente de un museo. Y en este espacio, en la parte del fondo, había una puertita que daba hacia otro cuarto, que está en la parte de atrás, eso yo lo sé. Y la verdad es que ya no tenía tiempo de ponerme a generar en el volumen 3D de 3D Studio Max ese otro volumen, ambientarlo, ponerle gente, etcétera. Y dije, bueno, yo creo que este es el momento ideal para pedirle a la inteligencia artificial que me ayude con eso, ¿no? Y, al final de cuentas es experta en inventarse espacios. Y entonces, sí, subí la imagen a un programa de inteligencia artificial, el de Google concretamente, y entonces definí exactamente cuál era el área que quería intervenir y le puse un prompt muy completo en el cual quería que hiciera una perspectiva acorde a todo el espacio que estaba mostrando en la perspectiva general, que fuera una sala de exposición que estuviera habitada y que tuviera algunas esculturas ahí mostradas en el espacio. Enter, y sí, en apenas 15, 30 segundos ya tenía un resultado. El resultado, sin embargo, no era el óptimo. ¿Por qué? Porque resulta que las figuras estaban un poco distorsionadas y además la perspectiva no correspondía con la perspectiva general. Y entonces, bueno, hacer ajuste de prompts y todo esto. Para no hacerte el cuento largo, tardé más tiempo en eso, en tratar de darme a entender a la inteligencia artificial, y ahí yo reconozco que a lo mejor soy yo el que no está sabiendo expresar correctamente qué es lo que quiere, pero tardé mucho más tiempo en hacer eso que en irme a Photoshop y entonces yo inventarme el espacio y ya resolver esa ventanita que se veía al fondo que por alguna razón no estaba resuelta. Entonces, yo siento que ahorita la inteligencia artificial está sacando una gran cantidad de soluciones que son impresionantes, que algunas de ellas sí funcionan muy bien, pero que no necesariamente te dan resultados definitivos. Y justamente mi ejemplo va dirigido a esa situación. Cuando tú tienes un programa de esta naturaleza y le pides soluciones específicas, lo que hace es que consulta una base de datos que puede ser toda la Internet o algún conjunto de datos para el cual fue precisamente entrenado, y a partir de eso es que te va a dar un resultado. Pero ese resultado necesariamente va a ser genérico. Necesariamente es como si estuvieras construyendo las casas, no quiero demeritar, pero las casas estas famosas Geo, ¿no? Que ya están predeterminadas porque ya tienen un diseño muy específico. Y bueno, yo entiendo que además corresponden y resuelven una situación particular del diseño Que por cierto son horribles las casas geo, son horribles, además. ¿no? Son horribles. Creo Pero, que prefiero más los edificios de Tlatelolco sí, claro, ¿no? claro, por supuesto. De este, ay, ¿cómo se llama el arquitecto? Pamini, ¿o cómo era? También, Justo, ajá, ¿no? O así es. sea, ¿no? Que las casas geo, pero bueno, Sí. ya. Entonces, pero sin embargo son muy económicas. ¿Por qué? Porque ya tienen una forma muy preestablecida justamente de realizarse. Y la IA a lo mejor te puede hacer cosas impactantes, cosas maravillosas, pero que no necesariamente tienen la forma de aterrizarlo y todo este pensamiento crítico que hay detrás de la misión del proyecto. Tenía yo un ejemplo muy práctico. Ajá, Le pedí a la inteligencia artificial que generara la iglesia de la Sagrada Familia, pero ahora con un concepto contemporáneo. Y ok. lo hizo muy bien. Pero me puse a pensar, a ver, si esa imagen yo la pusiera como ya un proyecto final y buscara a alguien para construirlo, ¿lo encontraría? Y vamos a suponer que sí lo encuentro y que se hace. ¿Cuál sería el valor de esa arquitectura? Punto número uno, no es una copia directa, pero sí es una copia casi completa de lo que es el concepto original de Antonio López. Punto número dos, no es un proyecto que yo haya generado, es un prompt que yo simplemente escribí y que la IA, basada en toda la tecnología que tiene en su interior, hizo. Y entonces, ¿cuál sería el valor de la arquitectura de eso?
aunque sea una arquitectura que de entrada pudiera parecer interesante, estoy seguro que mucha gente pensaría que eso no sería más que un pastiche. Y yo, por supuesto, lo pensaría, porque al final de cuentas no es un producto de la sociedad. Es decir, la arquitectura tiene una fuerte base social, responde precisamente a los cambios de la sociedad y se debe a ella. Por eso es que en diferentes épocas de la humanidad justamente hemos tenido estas manifestaciones que van evolucionando y van cambiando dependiendo de la forma de pensar de su época. La pregunta es, ¿esta, por ser una solución derivada de nuestra época, por lo tanto es válida? Mi respuesta inmediata es no, porque no es la forma de pensar de la época, es la forma de pensar de una máquina. Entonces, en función de eso, es que podemos sacar la conclusión de que estas tecnologías sí funcionan muy bien para el tema de la inspiración, para el tema incluso de llevar adelante un boceto y no necesariamente meterse días, yo no quiero decir horas, sino días a hacer un render, pero de ahí a que necesariamente nos lleven a una conclusión definitiva de que esto es arquitectura, por supuesto, no lo es. Sí, sí, estamos todavía entonces un poco años luz en temas de creatividad, en temas de todo, ¿no? Sí, sí, Prácticamente. hay que entenderlo así. La IA se está nutriendo de la creatividad de los humanos a lo largo de toda la historia. Y nosotros llevamos aquí miles de años sobre el planeta Tierra, no solamente generándola, sino luchando por crear todas estas manifestaciones. Y Y la por IA, crear, sí, ¿no? justo. Exactamente, esa es la palabra. Y la IA lo que está haciendo en este momento es nada más hacer resúmenes de todas esas manifestaciones, pero en realidad no está creando nada, simplemente está tomando partes para mezclarlas. Sí, reproduciendo y produciendo marcos retóricos y también hablando de marcos, ¿no? Creo que podríamos hablar de estos marcos de colaboración en los que algunos arquitectos, ya incluyéndote, trabajan en conjunto con las inteligencias artificiales para crear, digamos, conceptos o estructuras Sí. que no son solo funcionales, sino que también traspasan los límites de la estética y de la ingeniería, ¿no? Entonces, en este caso, ¿hay algún límite? ¿Se está pasando ese límite? ¿Tú crees que No, no creo que haya límites. Fíjate que el tema de la evolución, tanto de la estética como de la técnica, creo que a partir del tema justamente de los apoyos que nos brinda la tecnología, en realidad cada vez se está volviendo más y más grande. Es un poco como la expansión del universo, ¿no? Los científicos no nos explican por qué el universo sigue creciendo. Bueno, si la famosa materia negra en realidad fuera conciencia universal, de alguna manera se explicaría el por qué. Porque todo el tiempo estamos creciendo más y más y más. A mí me sorprende mucho cómo cada campo de la humanidad se está volviendo más especializado, pero tiene que ver justamente con el desarrollo que está teniendo dentro de su propio campo, que se está expandiendo de una manera impresionante. Y en el caso de la arquitectura, pues no es lo menos, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, me acabo de acordar de un proyecto que vi de cómo ahora las computadoras están desarrollando las estructuras para los chasis de los coches, que también se aplica, por supuesto, a las estructuras de los edificios. Y en estos, lo que hacen es tomar el conocimiento que los humanos hemos desarrollado a lo largo de todo este tiempo, particularmente de la triangulación, es una de las formas estructuralmente más fuertes y más rígidas, y lo están aplicando en estas estructuras y están desarrollando conceptos que ahora ya no se ven geométricos, ahora se ven orgánicos, pero que en términos de eficiencia estructural son muchísimo mejores que los anteriores. ¿Por qué? Porque las partes ya no sufren tanto estrés o si lo sufren, lo reparten de mejor manera en en los otros elementos constituyentes de ese chasis. Y lo mismo sucede con las estructuras. Entonces, yo creo que eso nos va a dar justamente más libertad para poder crear proyectos cada vez más audaces que tengan una mejor capacidad de ser pues incluso representativos de esta etapa de la humanidad. Ahí sí creo que entonces vale mucho la pena utilizar la tecnología para el desarrollo de estos proyectos, ¿no? Pero por el otro lado, también estoy seguro que mucha gente dirá, bueno, pues yo bajé esta imagen de una inteligencia artificial, es la casa que quiero y pues me la haces, ¿no? Y habrá algún constructor que seguramente la hará bien o mal, lo más aproximadamente posible a esa realidad que se está mostrando ahí. Yo creo sí, que eso también justo? por parte de la tendencia. Y en esas tendencias yo creo que también es usar la AI
para crear ciudades inteligentes, ¿no? Y sostenibles. ¿Cómo Así ves es. ese tema? ¿Tú crees que sí va en crecimiento y crecimiento exponencial, que te Sí, estoy, o sí, sea, tan solo Shanghái, Hong Kong ya lo están aplicando. así es. Eh, Digo, Ciudad de México todavía le cuelga un ratillo, Bastante tiempo, sí. pero estas ciudades, que, por ejemplo, Singapur, o sea, tan solo el aeropuerto, ¿no? Y todas las estaciones verdes que tiene Así es. y estas estructuras que reaccionan de acuerdo al movimiento, que son sensoriales, ¿no? Así es. Eh, o sea, sí está funcionando. ¿Crees que esto se implemente a qué ritmo, a qué tiempos? Yo lo quiero saber todo, Edgar, dime. Mira, yo creo que va a ser muy rápida la implementación. ¿Por qué? Porque, una, acaba de llegar y acaba de llegar de una forma muy contundente esta tecnología a nuestras vidas. Y bueno, nosotros lo vivimos. En la época de lo analógico, la transición de lo analógico a lo digital también fue muy rápida la adaptación. ¿Por qué? Porque era más eficiente. En este caso, justamente lo que está pasando es que una vez que esta tecnología ya realmente alcance este nivel de madurez que nos permite obtener resultados certeros de las preguntas que le hacemos, yo creo que entonces se va a empezar a poder aplicar. Todavía no es una realidad absoluta, si bien tenemos muchas aproximaciones en diferentes niveles y en diferentes campos, estoy seguro que ahorita, al día de hoy, todavía no lo es. Pero también estoy muy seguro que esto va a evolucionar muy rápido y que probablemente ya estemos hablando de certezas absolutas o casi absolutas en por lo menos un año, ¿no? O dos, a lo mucho. Pero no le veo más allá de ese tiempo. Y entonces yo creo que sí se pueden mejorar muchos aspectos justamente del diseño de las ciudades, de las nuevas, pero sobre todo de mejorar los sistemas que existen actualmente, en las que ya tenemos construidas, porque en muchas de ellas hay una gran cantidad de problemáticas. Y vamos a empezar por la más simple, que es el tema de los semáforos y del tráfico. Cuando tú navegas en una ciudad y te encuentras con que un semáforo está en alto y no tienes absolutamente nada de tráfico al frente en la calle que atraviesa en la esquina a la que acabas de llegar, te preguntas si realmente vale la pena estar ahí parado durante 2 minutos o 5 minutos que dure ese alto, ¿no? Cuando podría Sí. ser más eficiente que el semáforo identificara que las calles laterales están vacías y por lo tanto que te diera el acceso a ti. Y también, por lo tanto, que administrara de una mejor manera el tema de la gestión de tráfico en las vías que están congestionadas. Bueno, ese es nada más el tema del tráfico y los semáforos, que hoy que tenemos la supertecnología para llegar incluso a Marte con robots, no tenemos todavía la capacidad siquiera de que los semáforos se sincronicen entre sí para que hagan justamente el tema de una mejor viabilidad en las ciudades que están congestionadas. Caso concreto, Ciudad de México y de ahí pues todas las demás en el país. Ujú. Pero por supuesto, también tiene mucho que ver con el tema del crecimiento y desarrollo urbano que está implicando, por ejemplo, las zonas industriales, las zonas de vivienda, la forma en la que se distribuyen los servicios básicos como el agua, como la electricidad, etcétera. Yo creo que hay muchas cosas ahí que realmente se podrían mejorar. Acabo de hacer un proyecto en el centro histórico y es increíble que el servicio de agua potable no sea capaz de ir a arreglar una toma que tiene una fuga en la banqueta, porque resulta que además le tiene que pedir permiso al ayuntamiento y porque además tienen una serie de problemas internos que les impiden ser eficientes. Yo me pregunto, o más bien quiero rezar, porque la inteligencia artificial ahora sea aplicada a las organizaciones y nos permite tener una mejor organización, precisamente dentro de cada una de ellas en la toma de decisiones. Y entonces que las hagan más eficientes y que se resuelvan sus problemas de manera más inmediata. Sí, justo eso. Y hablando de agua, que bueno, el agua, como tú bien sabes, Edgar, se está convirtiendo en un bien cada vez más contaminado, más escaso Así y es. más difícil de conseguir. O al menos eso es lo que compartes en tu exposición de inundaciones. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de este concepto bastante interesante y no solo Con todo. interesante, creo que es un llamado a la acción hacia la sociedad y sobre la conciencia de cada uno de nosotros, sobre nuestro rol y papel hacia la contribución del medio ambiente, ¿no? Que Claro, bueno, el reloj ya está a nada de así es. finito. Así es. Mira, este es un proyecto que hice en conjunto con otras dos arquitectas, una colombiana, una venezolana, Mónica Feldman y Marcela Betancourt. Yo soy el mexicano en este equipo latinoamericano y estamos respondiendo a un llamado que hace Patio Efímero, que es una organización
aquí, Cultura Efímera, perdón, se llama. Es una organización particular aquí en Puebla y que ya lleva varias ediciones realizando justamente estas convocatorias, y en este cuarto año lo que hizo es plantear el tema de la problemática del agua, pero sin utilizar agua en estas intervenciones efímeras que se hacen dentro de los patios de las casas poblanas. A nosotros nos pareció muy interesante, pues justamente los tres tenemos un posgrado en ese tema, en las intervenciones efímeras, y por eso es que decidimos participar, pero sobre todo porque también estamos muy conscientes de que efectivamente el tema del agua actualmente ya es un problema, incluso declarado por la UNESCO este año, en el cual dice que el tema del cambio climático no es algo que esté lejano, sino que ya está entre nosotros, ya es algo con lo que tenemos que lidiar, y justamente derivado de eso es que hemos tenido muchas inundaciones atípicas, derivadas de registros que nunca se habían visto anteriormente en varias ciudades del mundo. Tal vez la más representativa de ellas es Berna, en Libia, donde pues, una presa se rompió la que estaba arriba abajo, y después se arrasó con una ciudad entera. Entonces, en función de eso, esa imagen nos pareció muy evocativa y quisimos representar en un concepto muy doméstico y al mismo tiempo muy universal. Y es, ¿qué pasaría si un mal día tu drenaje está tapado y además dejas abierta la llave del lavabo? Pues ese lavabo se desborda, inunda el baño, inunda la casa, de ahí sale el pasillo y del pasillo se desborda hacia el patio que tienes en la parte de abajo. Y justamente esa imagen no estaría planteando una pregunta amable como lo sería una gotera, la cual incluso puedes ignorar. Esa gotera parecería estarte diciendo, oye, ¿me atiendes? No, en este caso la imagen que te estoy pintando es, ¿me atiendes en este momento? ¿Por qué? Porque ya es una situación que se salió de madre. Es un sistema desbordado, ya tienes tus móviles todos mojados y el agua está chorreando, se está desperdiciando, etcétera, ¿no? Entonces nos pareció que esa imagen podría ser muy interesante y muy pregnante, y a partir de ella es que construimos este sistema hecho precisamente de tuberías, replicando justamente la forma en la que el agua está chorreando, pero lo hace a partir de un garrafón hecho a modo de reloj de arena, que justamente tiene arena en su interior, lo cual te habla de tiempo, lo cual te habla de lo seco, y justamente dentro de los tubos no corre agua, lo que corre son los ecos de una abundancia cada vez más lejana, porque estás escuchando los sonidos del hombre interactuando con el agua, es decir, cuando nos lavamos las manos, cuando nos bañamos, cuando lavamos los trastes, etcétera. Incluso también sonidos de la naturaleza, pero son solamente vocaciones. Y además otro concepto que quisimos integrar que nos pareció interesante es justamente el nivel de saturación. Es decir, esos tubos chorreando no llegan al piso, sino que llegan a un nivel. ¿Y qué nivel es ese, me preguntarás? Bueno, pues es el nivel del cuello, en el cual actualmente ya como humanos nos encontramos si no nos ponemos las pilas para arreglar una situación de esta naturaleza. Entonces, Oye, y sí, perdón, ahí esa exposición, ¿cuánto tiempo va a estar vigente todavía? ¿En dónde está situada la expo, Edgar? bueno, estuvo, porque duró nada más una semana el Festival de Patio Primero, fue justamente la semana pasada, fechas, que está, del 7 al 15 de octubre estuvo montada en el centro histórico, en una casa maravillosa que nos tocó, porque además se sortean estas casas a cada uno de los equipos participantes, y la verdad es que no nos pudo haber tocado mejor anfitrión ni mejor casa. Jorge Álvarez se llama el dueño, y la verdad es que se portó de 10. Estuvimos ahí 8 días, y era la casa de la 4 Oriente 205. La fachada es muy bonita, pero el interior es espectacular. Y eso que está en restauración. Entonces, yo creo que dentro de poco la abrirán ya con un carácter comercial al público y seguramente quedará muy bien. Y si no, pues obviamente ya estaremos visitando la expo, que ojalá se quede de forma temporal algunos meses en uno de los museos de la ciudad de Puebla, mi Sí, estimado. justamente estamos buscando nuevas sedes. La primera de ellas sería el UPAEP. Es Mm. probable que sea esto, no sé si a finales de año o el próximo año, pero nosotros tenemos la intención, más que en exponerla en espacios que por sí tienen un carácter expositivo, hacerlo en espacios que tengan un carácter pues, cívico-social. Es decir, por ejemplo, en instituciones como la CONAGUA, en instituciones que estén relacionadas con el tema directamente de la gestión de este elemento, porque nosotros no buscamos generar una exposición que nos deje un currículum artístico, lo que estamos buscando es generar conciencia a través de una acción específica. De eso se trata este proyecto. Genial, genial, Edgar. Oye, la verdad es que qué inspiradora charla y conversación, siempre reflexión, siempre conciencia, estar contigo, ¿no? Y platicar y extendernos sobre
ciertos tópicos. Claro, Aquí yo quisiera hacerte finalmente una última pregunta, adelante. ya como para finalizar nuestra sesión del día de hoy. Eh, ¿Qué consejos le darías a los jóvenes del futuro, ¿no? Que están pues justamente a nada de salir o de graduarse o que están en este proceso de graduación y que se van a ir o se tienen que ir preparando para un paisaje profesional en donde las inteligencias artificiales y el diseño arquitectónico se cruzan para crear nuevas sociedades? ¿Qué consejo les das? Esa es una excelente pregunta. La primera, el primer consejo que yo les daría es no le tengan miedo a la inteligencia artificial, al contrario, adopten, que forme parte de su proceso. Eh, no creo que la inteligencia artificial vaya a sustituir por completo el trabajo de los arquitectos. Yo creo que sí lo va a modificar, pero mira, como modificó en su momento la computadora con respecto de todos los que trabajaban anteriormente en un respirador. Quien no se adaptó al cambio, pues simplemente se quedó ahí y bien o mal, a lo mejor pudo haber seguido realizando sus proyectos de manera tradicional, pero no era lo más eficiente. Lo mismo va a pasar aquí, o está pasando ya aquí. Lo más eficiente en este caso creo que vale la pena adoptarlo, por una razón muy particular. Hacer arquitectura no es un asunto fácil, no es sencillo. Hay que tener en cuenta una gran cantidad de aspectos que tienen que ver con la ubicación, con el tamaño del predio, con la normatividad, con los aspectos estéticos, con los aspectos constructivos, con los aspectos estructurales, con los aspectos normativos. Y bueno, y así me puedo seguir con una serie de detalles que a veces hacen que el trabajo de los arquitectos sea algo complicado, particularmente al principio, en esta etapa de conceptualización. Entonces, si tienes herramientas que te ayudan a hacer más fluido ese proceso, pues adóptalas, úsalas, aprende a utilizarlas sobre todo, yo creo que eso es lo más importante. Ahorita me resultaría algo difícil poder recomendar alguna en particular, porque justo como estábamos mencionando, todavía están en este proceso de maduración, sí, ya producen resultados espectaculares, pero siento que todavía no hay, por lo menos en el campo de la arquitectura, una en particular que ya se pueda ir perfilando como la herramienta definitiva, como en su momento lo fue el AutoCAD para muchos arquitectos, ¿no? Tal vez haya dos o tres por ahí que sí se están posicionando, pero todavía no al nivel ya de resultados profesionales definitivos. Ujú. Entonces, mira, también el proceso ha cambiado mucho. A ver, al principio hacíamos planos en papel albanene con plumón y todo lo demás, y con grafos, estilográficas, etc. Luego pasamos a hacerlos en AutoCAD, en la computadora, que era más o menos replicar la forma en la que los hacíamos a mano, pero ahora en un entorno computacional. Y luego se inventó este otro sistema que se llama BIM, en el cual tú haces una maqueta virtual exacta de cómo va a quedar el edificio. Lo cual a mí me parece fantástico porque de esa manera ya tienes todas las cantidades de tubería, de tabique, de acero, de ventanas, de todo, lo puedes sacar, extraer directamente de esa maqueta virtual y entonces eso te ayuda a ser mucho más eficiente y además todas las soluciones específicas de por dónde tiene que pasar un tubo o cómo debe ser una escalera se resuelven en la maqueta y de ahí te salen los planos, de ahí te salen muchas cosas. Ahora, lo que la inteligencia artificial seguramente va a hacer es apropiarse de esa parte de los sistemas BIM, en los cuales tú le vas a decir, a ver, ya tengo este plano, que yo lo pensé más o menos así, ahora pone la escalera, pone no sé qué, pero con normatividad específica para que cumpla con el ancho de las huellas, los perantes, los barandales, las alturas, los niveles de iluminación, etcétera. Pero tú eres quien tiene el control directamente de la creación del espacio y es la inteligencia artificial de alguna manera un asistente que te está ayudando a no dedicarle tanto tiempo a esos detalles, que al final de cuentas nadie te los agradece, o sea, son norma y son necesarios, pero cuando tú presentas un proyecto, no es que a nadie le importen, es que nadie se fija en ellos, pero tienen que estar. Entonces, ¿qué tal si utilizas esa inteligencia artificial justamente para resolver esa problemática, gastar menos tiempo y ser más eficiente en la presentación de tus proyectos? Yo creo Buenazo. que tiene que ver. No, está buenísimo. O sea, entonces sería, eh, no le tengas miedo a la inteligencia artificial, colabora con la inteligencia Aprende. y aprende. Aprende a gestionarla, ¿no? Para que Así te es. ayude a resolver problemas. Así es. Pues muy bien, Edgar. Muchas gracias de nueva No, cuenta hombre, por un tu gusto. tiempo.
Compártenos redes sociales, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde podemos ver más de tu trabajo? Claro que sí, con todo gusto. En Instagram estoy como Norek Eretsum, lo voy a escribir en el chat. ¿Y en tu sitio web? Ajá. Mi sitio web se llama justamente Musellón MX. Ok, ok. Musellón.mx. Y en Facebook también me pueden encontrar como Edgar Ramírez, arquitecto Edgar Ok. Ramírez. ¿Y el colectivo ya tenemos sitio web o están trabajando en eso? No, estamos trabajando actualmente en eso porque justamente este es el primer proyecto para el cual nos juntamos para desarrollarlo, pero justamente lo que te comentaba, la idea es llevarlo más lejos y para eso también queremos crear una infraestructura que nos permita tener una mejor difusión acerca de esta concientización. Entonces, en función de eso es que más adelante vamos a tener redes sociales y los elementos necesarios para poder comunicarnos con la gente. Buenísimo, buenísimo, Edgar. Pues muchas gracias de nueva cuenta y gracias también a nuestra audiencia por seguirnos de cerca en estos episodios que hemos realizado. En este caso, pues ya estaremos teniendo más conversaciones con gente más interesante e innovadora como Edgar. Pues bueno, no me queda más que despedirme. Yo soy Mi León y nos vemos en el próximo episodio. Hoy voy a hacer lo que me hace bien, mañana.